Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras, aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros, además también en un día importante donde los sindicatos, en este caso agrarios, pues han salido a la calle, COAG, ASAJA y UPA, una gran movilización que han tenido con salidas desde el Ejido y con salidas desde el Pita, con una caravana de vehículos, llegando hasta el puerto de la capital almeriense. Vosotros como sindicato de clase de Comisiones Obreras, ¿qué pensáis, qué opinión tenéis de lo que acontece con los sindicatos agrarios? Bueno, en este caso nos identificamos con algunas de las reivindicaciones, pero no solamente de ahora, sino venimos reivindicando desde mucho tiempo, sobre todo el tema de la fijación de los precios, de que los agricultores obtengan un precio justo, y de ahí, bueno, pues que la ley de cadena alimentaria yo creo que ha contribuido de una manera importante, pero es verdad que sigue habiendo todavía desajustes y son pues el primer eslabón de esa cadena alimentaria y quizás son los más perjudicados, y bueno, también con el tema de la inflación de todos los insumos que han subido, pues lógicamente si ellos no tienen un mejor precio, lógicamente la rentabilidad pues les baja, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto totalmente identificado, y después también pues con el tema de la cosecha o productos de terceros países, sí, que tienen un régimen o unas condiciones de producción totalmente diferentes o que puedan verse agraviados porque no son la misma normativa para entrar en la Unión Europea, pues lógicamente también por eso, por una competencia desleal hacia nuestros agricultores, y también porque como consumidores, si exigimos unas reglas y unas normativas sanitarias para nuestros productos agrarios, también los tenemos que exigir de igual manera para los productos que vienen de fuera, ¿no? Y bueno, por tanto, en ese aspecto totalmente identificados con sus reivindicaciones y apoyando para que reciban un precio justo por sus productos. Pero también no dejemos de olvidar, no tenemos que olvidar que muchos de estos agricultores son a la vez empresarios que contratan a jornaleros para que cultiven y puedan sacar adelante sus cosechas, y que también estos trabajadores tienen que llevar todos los días su salario a sus casas. Y bueno, pues venimos reclamando que desde el año 2015 no hay un convenio para el campo en la provincia de Almería, y yo creo que, aunque parecía que últimamente se habían acercado las posturas, no termina de cerrarse ese acuerdo, ese convenio colectivo, y yo creo que también es de justicia que las personas que trabajan en el campo como jornaleros, pues que también reciban un salario justo, que es imposible de recibir si no hay también esos precios justos para los agricultores. Pero que no nos olvidemos también de estas personas que cuando no hay cosecha, pues también pierden sus peonadas. Los agricultores muchas veces reciben algún tipo de subvención cuando no pueden cultivar su tierra o la cosecha sale mal, pero el trabajador muchas veces, si no ha echado las peonadas necesarias para cubrir el subsidio, pues no tiene ese sustento. Por lo tanto, tenemos que mirar porque todos los elementos que entran a formar parte de la agricultura, tanto jornaleros como agricultores, obtengan un precio justo por su salario, por su trabajo o por sus productos, para poder mantener el motor de la economía almeriense, que sigue siendo el campo. Veíamos en las imágenes esta mañana, en los informativos veíamos, bueno, esa concentración de vehículos, pero estamos viendo cómo es en toda España, cuando estamos viendo que son todos los agricultores españoles, pero que también vemos que los europeos también empiezan ya a quejarse por esa importación de productos de terceros países, además de los problemas que tú has comentado, que tenemos como más o menos local, que se suele decir. Sí, bueno, decía productos de terceros países, claro, para Europa, pero también muchas veces cuando los agricultores franceses se rebelan, claro, nos cierran la frontera y también perjudican a los productos españoles, que son productos de la Unión Europea. Bien, yo también diría que, como dicen, aprovechando no todo el ruido, son nueces. Entonces, es verdad que se han hecho algunas cesiones o se han conseguido algunos avances, es verdad que pueden faltar otros, pero tampoco se puede seguir extendiendo un conflicto que quizás esconde otros intereses en algunos países, o son más proteccionistas, de carácter más proteccionista, que hacia cuestiones más reales. Por lo tanto, las reivindicaciones del campo son justas, no vamos a cuestionarlas. Totalmente. Unas
seguramente más que otras, pero hay que solucionarlas, pero también tenemos que no mezclar las reivindicaciones justas con otras reivindicaciones que pueden tener un trasfondo más político que justo en cuanto a reivindicaciones de los agricultores. Por terminar con este asunto, ya que has comentado el tema del manipular, el tema del convenio colectivo, ¿dónde está el problema, el escollo que parece que iba a haber un acercamiento pero que finalmente se ha quedado? Bueno, es decir, las cuestiones fundamentales son dos. Una, el tema de la antigüedad, y otra, el tema del salario. Claro. El salario, al final... bueno, hay un salario mínimo interprofesional. Por eso digo que con el salario mínimo interprofesional eso no debe ser un problema, porque, bueno, pues con las subidas que hay, es decir, es triste que tenga que ser a través de acuerdos de diálogo social con el gobierno, cómo se suba el salario de los trabajadores y no se aproveche la negociación colectiva para subir el salario y además mejorar las condiciones de vida, que son bastante mejorables en cuanto a el campo almeriense si nos ceñimos a él. Por lo tanto, yo creo que hay muchas materias que son subsanables de mejora y bueno, pues en eso estamos. Dejando el tema agrícola, nos centramos en lo que aconteció el pasado viernes, día 8, Día de la Mujer, Comisión Obrera, UGT Comisión Obrera. Os concentrasteis por el Día Internacional de la Mujer, reivindicando cosas que se siguen reivindicando año tras año, porque no se llega nunca a finalizar. Bueno, es que la lucha feminista es una lucha que yo creo que tardará todavía mucho tiempo en alcanzar sus justas reivindicaciones. Es decir, es verdad que se ha avanzado mucho en derechos, pero esos derechos a la hora de trasladarlos a la realidad cotidiana, pues cuesta, sobre todo porque hay unos intereses económicos, políticos, empresariales que dificultan o ponen trabas a esa igualdad que sea real y efectiva para las mujeres. Por lo tanto, todas aquellas cuestiones que todavía no se han conseguido normalizar, tema de brecha salarial, por qué las mujeres desempeñando un mismo trabajo que un hombre cobran menos, o por qué con las mujeres se abusa del contrato parcial, lo que provoca una brecha también salarial, y no solamente salarial en el salario que obtienen ahora, sino que después eso se traslada a una brecha en las pensiones que después percibirán en el futuro, por qué las medidas de conciliación, que están muy bien, siempre se toman más las mujeres y no existe una corresponsabilidad por parte de los hombres para que se las tomen también. Eso perjudica también a las mujeres. Es decir, hay una serie de cuestiones, los mismos salarios, como te decía. Entonces, bueno, pues estamos reivindicando pues todo aquello que podemos para que a través del sindicalismo se pueda hacer más feminismo, que es un poco el lema que hemos esgrimido en esta ocasión desde Comisiones Obreras, que más sindicalismo es más feminismo, porque las reivindicaciones que hacemos día a día con subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, en nuestra provincia ha afectado a más de 90.000 mujeres que trabajan, que le ha afectado esa subida del salario mínimo, que si no hubiese sido de esta manera, pues con la situación económica que hay, estarían abocadas, como muchas veces está, que ya un salario no garantiza que no seas pobre, claro. Por los temas de inflación, por la parcialidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es el lema que hemos esgrimido para seguir reivindicando y todos los días del año, no solamente un día. Eso es lo que te iba a decir, digo, parece que se circunscribe al 8M, eso, el día 7 y el día 9. Yo ahí me gustaría hacer una diferenciación clara entre... O acordarnos del 25N, que es el 25 de noviembre. Con todos mis respetos hacia el feminismo un poco de galería, o de salón, que en fin, que está bien, pero que con eso no basta. Es decir, acordándose un día del feminismo y de la brecha y tal, pero al día siguiente damos la espalda y no nos acordamos más hasta el siguiente 8 de marzo, eso estará muy bien, habrá mucha batucada, pero eso no soluciona realmente el problema de las mujeres. El problema de las mujeres lo soluciona, por lo menos en el mundo laboral, donde nosotros tenemos mayor incidencia, pues todas estas medidas de carácter sindical que abogan por una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y no hay que olvidar que el colectivo femenino es más del 50% de la población española. Es decir, no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un problema que afecta
a prácticamente más de la mitad de la población española, y es un problema que venimos, y un movimiento, el feminista, que viene trabajando desde más de 100 años para conseguir esa igualdad real y efectiva, que todavía no se ha conseguido y que por lo tanto seguiremos actuando desde el sindicato en su globalidad, porque nos declaramos un sindicato feminista, y desde las Secretarías de la Mujer, que desde que se fundó el sindicato están siendo activas y siendo punta de lanza para romper con todas las trabas que pueden presentarse a las mujeres, y lógicamente el sindicato se hace cargo de esas reivindicaciones y las plantea para conseguir esa igualdad real y efectiva. Porque también nos acordamos del 8M o del 25 de noviembre, te decía, por el tema del Día contra la Violencia de Género, que también vuelven a surgir la brecha salarial, los techos de cristal, etcétera. Claro, nosotros, por eso te digo que no es una lucha de un día o de 2 días. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de la Mujer de Comisión Obrera en Almería, estamos negociando más de 200 planes de igualdad de empresas almerienses. Más de 200 planes de igualdad, y seguimos aumentando ese número. Bien, eso está afectando a un número de mujeres donde estamos consiguiendo que se hagan auditorías retributivas en todas esas empresas para que las mujeres cobren y tengan las mismas condiciones laborales, de promoción, de acceso a un puesto de trabajo, de condiciones laborales exactamente igual que las de los hombres. Por lo tanto, es decir, es un trabajo continuo el que estamos haciendo, o el que llevamos haciendo, pero no ahora, sino desde siempre, desde Comisiones Obreras, para conseguir esa igualdad real y efectiva, donde los planes de igualdad, los protocolos, por ejemplo, de acoso, que también se ponen en marcha y forman parte del plan de igualdad y se activan. Hace poco hemos tenido que activar un plan de acoso en el trabajo, en una empresa. También, no solamente a través, como te decía, de los planes de igualdad, nosotros somos el único sindicato que en la provincia de Almería tiene un servicio de defensa legal para la discriminación contra la mujer, con presencia física, personal y atención personalizada a través de un programa de la Junta de Andalucía. Quiero decir que estamos día a día cerca de los problemas que tienen las mujeres trabajadoras y también las no trabajadoras, porque recuerdo que somos un sindicato de clase que nos preocupamos no solamente de las condiciones laborales, sino también de los derechos y libertades de las personas. Y bueno, pues seguimos ahí trabajando todos los días en este y por supuesto en otros campos, pero sin olvidar ningún día la igualdad de la mujer. Antonio, vayamos a analizar los datos del paro, hablando de la situación de la mujer, hablando de la situación de desempleo en la provincia de Almería. Los datos conocidos la pasada semana del mes de febrero, bueno, 517 parados menos, 4.110 en Andalucía, 7.452 en España. Con esos datos, ¿qué balance se puede hacer de eso? Los datos hay que verlos también con un poquito de proyección y perspectiva. Los datos de este mes de febrero han sido unos datos que no han sido malos, han sido buenos para ser un mes de febrero, teniendo en cuenta que acaba la campaña de rebajas, y bueno, pues también las peculiaridades del mercado laboral almeriense ayuda a que ese mes sea un mes mejor o bueno, pero hay que verlo con perspectiva, como decía. Si lo miramos con respecto al incremento de afiliación a la Seguridad Social respecto a febrero del año pasado, son casi 7.000 personas afiliadas más en la Seguridad Social. Estamos prácticamente batiendo casi mes a mes los récords de afiliación a la Seguridad Social. Estábamos hace unos años, en el inicio de la salida de la crisis, en 277.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Estamos ya en 300, casi llegando a los 330.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, estamos en cifras récord. Es verdad que en este caso esto va por barrios también, es decir, los jóvenes, los mayores de 50 años, las mujeres, las personas con discapacidad, inmigrantes, son los colectivos donde el paro es mayor. Pero también es verdad que nuestra provincia está ya en cifras de paro que está incluso por debajo de las que había en torno al 2008, antes de la crisis económica. Por lo tanto, son cifras buenas, pero que tampoco podemos ser conformistas, porque mientras haya una sola persona que esté en situación de desempleo y que quiera trabajar, pues estaremos en deuda toda la sociedad con ella para que pueda encontrar un puesto de trabajo y ganarse la vida dignamente. Contratos indefinidos, 523.000 en toda España, 119.000 en Andalucía, o sea,
Sí, sí, es decir, la mejoría, es decir, aquí también me gustaría hacer una reflexión, y es que en estos últimos años el diálogo social que hemos mantenido los agentes sociales y económicos, en este caso los sindicatos, la patronal, en algunos casos, y el gobierno, ha hecho no solamente las mejoras del salario mínimo interprofesional, sino que la reforma laboral ha cambiado totalmente el mapa de la contratación en general y en nuestra provincia. Por darte un dato, en el año 2021, en el sector agrario que hemos estado hablando, en la provincia de Almería se firmaban más de 100.000 contratos temporales, que además estaban en fraude de ley, que ya lo denunciábamos en su momento. Creo que era un 3%, lo que teníamos, 3-4% de indefinido. Bueno, ahora tanto este sector como todos los sectores productivos de la provincia de Almería están por encima del 50% de contratación indefinida cada mes. Y anualmente la progresión es esa. Incluso el sector de la construcción, que también era donde se abusaba del contrato de obra y servicio, ahora tiene una contratación indefinida que incluso llega hasta el 80%. Es decir, se ha mejorado en estabilidad, se ha cambiado el modelo, y decían que tanto el salario mínimo interprofesional con esos incrementos como el tema de la reforma laboral con hacer indefinidos los contratos en su mayor parte iba a destruir empleo, o iba a acabar con el empleo en nuestro país. Bueno, pues no solamente no ha acabado con el empleo, sino que cada vez se crea más empleo y de mejor calidad. Y también en la negociación colectiva, bueno, pues hay que decir que, excepto en el campo donde tenemos ese pequeño lunar negro, pues la negociación colectiva en la provincia de Almería también ha sido, en este último año, ha sido bastante favorable, y se ha subido por encima del coste de la inflación, de los términos de inflación. Esto era necesario y sigue siendo necesario, porque es verdad que en los años anteriores ha habido una pérdida de poder adquisitivo muy importante cuando la inflación ha estado al 10, al 11 y al 12%, y ahora es necesario unos años en los cuales se crezca el nivel de salarios por encima del IPC para tratar de recuperar ese... Claro, y eso, además, no destruye empleo ni crea inflación, sino lo que crea es más consumo interno y mejores beneficios para las empresas. Lo que pasa es que nos encontramos unos precios abusivos. Va a la compra, y comprar en los supermercados cuesta un ojo de la cara, y la inflación sigue estando ahí, y los sueldos están ahí. Tampoco es que haya habido un aumento de sueldo. Bueno, la inflación se ha moderado bastante. Comparación de hace tanto. Comparación, claro, lógicamente. Decir, pero bueno, había una mejora muy importante, y ahora quizás el paso que falta por dar es que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos de interés, que eso es también lo que tiene ahogada a la familia. Es decir, la inflación, que antes era de 2 dígitos, del 11, del 12%, ya está en torno al 3, 2,9, 3, algo la subyacente. Es decir, se ha bajado de una manera significativa. Los salarios han subido, ya te decía, no todo lo que tenían que subir, tienen que seguir subiendo, y lo que se tiene que hacer es moderar, como tú bien decías, los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales siguen subiendo en torno a más de 7 veces lo que era normal. Por lo tanto, yo creo que ahora el ejercicio de responsabilidad tienen que ser las empresas las que moderen esos precios de los bienes y servicios. Lo hacen bien, que no todos. Sí, no todos, pero en líneas generales, siempre hablando en la generalidad, hay unos precios y una recogida de beneficios muy importante, aprovechadas quizás también en esta crisis, y que ahora yo creo que deben moderarse para permitir que todos podamos llegar a final de mes, los trabajadores, y subir los salarios, es decir, dedicar parte de esa subida de beneficios a incremento de salario, que es lo que hace que también el consumo interno no pare y siga creciendo la economía, y que se moderen los precios de los bienes y servicios, que son los que ahora mismo están perjudicando más al crecimiento de nuestra economía, que sigue siendo motor en Europa. Y el último asunto, pues claro, estamos en el mes de marzo. 3 víctimas mortales en accidente en lo que va de año en la provincia de Almería. La cuota cero que queríamos parece que es imposible que se pueda llevar a cabo. Bueno, lógicamente es muy difícil que no ocurran, porque bueno, también
o algunas, no muchas, sí, algunas de estas muertes se producen en itinere, cuando se va o se viene al trabajo, claro. Es decir, son muchos los factores pero sí es verdad que tenemos que luchar todos para tratar de reducir al máximo o al mínimo posible, claro, el número de cifras, es decir, reducir al máximo la siniestralidad. También es verdad que ahora también están creciendo mucho los accidentes de carácter debido a riesgos psicosociales, es decir, muertes por causa del estrés, infartos, ictus, derrames cerebrales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la prevención la prevención de riesgos laborales es un tema muy serio, que desde el sindicato nos lo tomamos con esa seriedad. De hecho, todos los años, y ahora mismo hoy vengo precisamente de presentar el tercer curso que comenzamos de prevención de riesgos laborales para nuestros delegados y delegadas. Son un total de 6 cursos los que vamos a impartir desde el sindicato en un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía para esta formación, y lo que demandamos es eso, es decir, que el empresariado crea en la importancia de la prevención de los riesgos laborales más de lo que cree hasta ahora. Yo no digo que no crea, pero que crea mucho más, que invierta en formación. Hasta ahora, en una gran parte de las empresas, se sigue viendo todavía la prevención de riesgos laborales como un gasto y no como una inversión, no como una inversión productiva que va a mejorar la productividad en sus centros de trabajo, y por lo tanto eso es un lastre importante. Nosotros seguimos apostando también porque haya un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo sobre los planes de prevención de riesgos laborales y podemos decir, un grado de sanción más alto para aquellas empresas que no cumplan estrictamente con la prevención de riesgos laborales. Sí, pero ahí hay un hándicap, el tema de la inspección, son los que son y están los que están. Ya, pero por eso decía, claro, hay que crecer en inspección, hay que crecer o aumentar el grado de responsabilidad y de formación que tienen que dar las empresas a sus trabajadores, y que cambie ese modelo de que no lo vean como un gasto, sino como una inversión. Y también creo que es muy importante que se ataje desde muchos puntos de vista, y uno de ellos, a través de un estudio que hemos hecho desde Comisiones Obreras, se demuestra que la siniestralidad en las empresas donde hay representación sindical baja, pero enormemente. Sí, el problema que tenemos en la provincia de Almería es que las empresas son pequeñitas. Y bueno, son pequeñitas, pero a partir de 6 trabajadores pueden tener representación sindical. Sí. Por lo tanto, es decir, si hay un representante sindical, pues la siniestralidad baja. ¿Por qué? Pues porque hay una persona que está día a día encima. Es decir, es triste que tengamos que decir que al empresario hay que recordarle día a día, desde los trabajadores, desde el representante de los trabajadores, que no cumple con todas las condiciones que están recogidas en el plan de prevención y que deberían ser obligatorias, pero es así. Por lo tanto, lo que pedimos es mayor comprensión también por parte de esos empresarios, que ven al delegado sindical, que ven al delegado de prevención como un incordio, una persona que le está incordiando. No, es una persona que está trabajando por la salud de todos sus compañeros y porque la empresa no tenga siniestralidad laboral. Por lo tanto, yo creo que debería ser dotarlo de todos los medios formativos y darle todas las facilidades para que pueda ejercer sus labores lo mejor posible. Y en aquellas empresas donde no hay representación sindical, lo que estamos pidiendo es que se cree la figura del delegado de prevención de riesgos laborales territorial, para que en aquellas empresas donde no hay representación de los trabajadores podamos entrar un representante de los trabajadores para comprobar si efectivamente se están cumpliendo con toda la normativa. Es decir, no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que se cumpla simplemente la normativa. No, es que hay una ley. Cumpliendo la normativa, seguramente que se reduciría en gran medida, porque después, bueno, pues todos decimos, bueno, es que al final puede haber un accidente por una variable que se escapa, que tal, vale, pero no el número de accidentes que tenemos que soportar, y por supuesto que es intolerable que se pierda la salud cuando se va a trabajar, y sobre todo, más intolerable todavía, que se pierda la vida. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en un mes, nuevamente, con datos de este mes de marzo, para analizarlos aquí y contárselo a todos los almerienses. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. A vosotros. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más creo que desearles que pasen una feliz noche.